Ecuaciones logarítmicas. Como ya estamos un poco más ágiles para calcular logaritmos, vamos a pasar a trabajar con ecuaciones logarítmicas. Para resolver las ecuaciones logarítmicas se pueden usar varios métodos o varias formas. Nosotros vamos a comenzar con lo más sencillo, con lo más fácil. Vamos a usar la definición de logaritmo para resolver ecuaciones logarítmicas. Para empezar vamos a dejar escrito aquí la definición de logaritmo. Logaritmo de un argumento a con base b es igual a un valor c solamente si sucede lo siguiente. Solamente si sucede lo siguiente. La base de mi logaritmo elevado al exponente que está representado en el resultado es igual al argumento del logaritmo. Con esto vamos a volver a reforzar de que el valor de un logaritmo, el número que obtengo al calcular un logaritmo, es un exponente. Entonces, las propiedades que vamos a ver más adelante están relacionadas con las propiedades de la potenciación. Vamos a comenzar con unas ecuaciones bien sencillas y a medida que vayamos avanzando vamos a proponer ejercicios cada vez un poquito más complejos. Por ejemplo, logaritmo base 3, en el argumento va a estar indicada la incógnita y esto es igual a 4. Cuando nosotros vamos a resolver una ecuación logarítmica, que en definitiva es una ecuación en la cual se ha usado una nomenclatura de logaritmo y donde aparece un valor desconocido, lo que nosotros vamos a hacer es plantear, como ya hemos hecho anteriormente, vamos a plantear este logaritmo como una ecuación exponencial, la vamos a transformar a una ecuación exponencial. Esto quiere decir que vamos a plantear nosotros que 3, esta es la base del logaritmo, elevado a la potencia 4. Ese 4, recuerden que sale de acá, del resultado del logaritmo, es igual a x. Entonces, recuerden que lo que nosotros estamos haciendo ahora no es calcular un logaritmo en sí, sino que estamos tratando de encontrar el valor de la incógnita, el valor de x. Entonces, 3 elevado a la potencia 4 es igual a x. Por lo tanto, al resolver esto, fíjense que 3 elevado a la potencia 4 es igual a 81. Quiere decir esto que x es igual a 81. Es decir, que el valor que me está faltando en mi ecuación logarítmica es el 81. Es decir, que el argumento de mi logaritmo es 81. Esta es una ecuación logarítmica donde la incógnita está en el argumento. Vamos con otro ejemplo. Logaritmo, nuevamente vamos a usar base 3. En el argumento de mi logaritmo voy a tener x más 2 y esto es igual a 2. Aquí se empieza a complicar un poquito, pero no es para tanto todavía. Fíjense que el argumento en sí está todo junto. Tengo una operación, pero está entre paréntesis. Quiere decir que todo lo que está dentro del paréntesis es mi argumento. Por lo tanto, voy a poder transformar esta ecuación logarítmica en una potencia de la misma manera que me está indicando la definición del logaritmo que hemos planteado aquí arriba. Entonces, esto quiere decir que 3 elevado al cuadrado es igual al argumento de mi logaritmo, es decir, esto es igual a x más 2. Una vez planteado esto, ya tengo una ecuación normal. Fíjense que 3 elevado al cuadrado son 9. A la derecha puedo sacar los paréntesis, por lo tanto me va a quedar x más 2, que lo puedo resolver directamente pasando o restando en ambos miembros un 2. Es decir que normalmente nosotros decimos que pasa el 2 restando, pero estrictamente no es lo que sucede, sino que se resta en ambos miembros el 2. Esto quiere decir que x va a ser igual a 7. Vamos con otro ejemplo, ¿sí?
2 por logaritmo con base 4. El argumento de mi logaritmo va a ser x y esto va a ser igual a menos 4. ¿Qué vamos a resolver aquí? Primero que nada, para poder aplicar la definición del logaritmo, yo necesito que el logaritmo esté expresado de esta manera. Es decir, debo poder identificar solamente 3 elementos. Eso es para poder aplicar la definición del logaritmo. Es decir, tengo que identificar la base, que en este logaritmo la base vale 4. Tengo que identificar el argumento, que en esta ecuación el argumento es x. Tengo que identificar el resultado, que en esta ecuación es menos 4. Aquí hay un elemento extra, que es el que no me permite calcular en forma directa el logaritmo, usando la definición. Es este número 2, que está multiplicando al logaritmo. Este número 2 lo voy a tener que trabajar, voy a tener que llevarlo al otro miembro, como decimos normalmente, pero ya sabemos que lo que se hace es dividir en ambos miembros por un mismo valor. Pero en la práctica, nosotros razonamos diciendo que este 2 lo llevamos dividiendo hacia el otro lado del otro lado. Por lo tanto, el paso siguiente sería escribir logaritmo en base 4, argumento x es igual a menos 4 sobre 2. Este 2 es el que acabamos de traer, que estaba multiplicando al logaritmo y viene a dividir al resultado. Aquí podemos simplificar y finalmente fíjense que voy a tener logaritmo base 4, argumento x, resultado de mi logaritmo menos 2. Recién aquí, en este punto donde yo puedo identificar solamente base de logaritmo, argumento de logaritmo y resultado, recién aquí puedo aplicar la definición del logaritmo, que como ya hemos indicado anteriormente, consiste en transformar esta expresión en una potencia. Es decir, que voy a tener 4 elevado a la potencia menos 2 es igual a x. Fíjense que el exponente tiene signo negativo, eso quiere decir que yo voy a invertir la base de mi potencia, de manera que esto me va a quedar 1 sobre 4, todo elevado a la potencia 2. Y esto es igual a x. Un cuarto elevado al cuadrado es igual a 1 sobre 16. Quiere decir entonces que nuestra incógnita, nuestro valor desconocido al principio, ahora ya sabemos que vale 1 sobre 16. Vamos con otro ejemplo agregando un condimento nuevo. Fíjense, logaritmo con base 12. En mi argumento voy a tener 2x menos 6 más 3 y esto es igual a 3. Bueno, nuevamente fíjense que yo aquí puedo identificar la base de mi logaritmo, puedo identificar el argumento y no puedo identificar el resultado de mi logaritmo porque si bien aquí hay un igual a 3, no es directamente el resultado de mi logaritmo. Entonces, así como está, no puedo usar la definición del logaritmo para resolver. Tengo este 3 que me está molestando aquí. Entonces, me fijo, este 3 tiene la operación suma. Quiere decir que si yo lo muevo hacia el otro miembro, o en otras palabras, si lo quiero eliminar a este 3, nosotros deberíamos restar en ambos miembros 3. Eso hace que el 3 que me estaba molestando inicialmente se convierta en 0. Pero en la práctica nosotros sabemos que lo que nosotros hacemos directamente es decir, bueno, este 3 está sumando, lo traigo restando al otro lado de la igualdad. Fíjense que al hacer esto me queda logaritmo en base 12 de 2x menos 6 igual a 0. En esta situación, ahora sí puedo aplicar la definición del logaritmo porque tengo base, tengo argumento y tengo el resultado de mi logaritmo. Usando la definición del logaritmo, vamos a poner que la base
elevada al resultado de mi logaritmo es igual al argumento 2x menos 6. Ahora ya puedo resolver. 12 elevado a la potencia 0 es igual a la unidad. Aquí a la derecha ya puedo sacar los paréntesis, por lo tanto me va a quedar 2x menos 6. Traten de usar colores siempre para identificar la incógnita, para saber que es ese valor el que estamos buscando. Ahora aquí tengo una multiplicación, tengo una resta, por lo cual voy a trabajar primero la resta. Me va a quedar que 1 más 6 es igual a 2x. Es decir que 1 más 6 son 7, igual a 2x. 7 medios es igual a x. Con esto encontramos el valor de x. Recuerden que cuando nosotros estamos haciendo ecuaciones logarítmicas, no necesariamente estamos buscando el resultado del logaritmo, sino el valor de la incógnita que está incluida dentro de la expresión logarítmica. Si a nosotros nos pidieran, por ejemplo, hacer la verificación de esta ecuación logarítmica, lo que tenemos que hacer es tomar este resultado de x y reemplazarlo en el lugar a donde aparece la x y hacer la verificación. Vamos a hacerlo por esta vez. Logaritmo con base 12. En el argumento voy a poner 2 por y voy a escribir este número 7 medios, que es el valor de la incógnita, menos 6. Todo esto va entre paréntesis, más 3 es igual a 3. Fíjense, vamos a resolver esto. Primero y principal, 2 multiplicado por 7 medios se simplifican estos valores, por lo tanto me va a quedar logaritmo con base 12. En el argumento me va a quedar 7 menos 6 es 1, más 3 igual a 3. Nosotros ya hemos hablado de este tipo de logaritmo donde el argumento de mi logaritmo vale 1. Cuando sucede esto, el logaritmo entero, toda esta parte que está acá, esto es 0. Por lo tanto me va a quedar que más 3 es igual a 3. Con lo cual quiere decir que la igualdad se mantiene. Es decir que nuestra solución para la ecuación logarítmica está perfecta. Vamos con otro ejemplo donde vamos a incluir los dos elementos nuevos que hemos visto en una ecuación logarítmica. Fíjense, menos 3 multiplicado por el logaritmo con base 3, argumento x al cuadrado, menos 8 es igual a menos 14. De manera directa no se puede resolver usando la definición de logaritmo, porque si se acuerdan lo que hemos hablado hace un instante, yo para poder aplicar la definición de logaritmo tengo que identificar tres elementos importantes. Base del logaritmo, que en este caso vale 3, el argumento del logaritmo, que aquí vale x al cuadrado, el resultado del logaritmo, que aquí no tengo resultado del logaritmo, porque si bien hay un menos 14, este menos 14 es el resultado de todas estas operaciones que están aquí. Es decir, el valor del logaritmo por 3 negativo y menos 8. Entonces, lo que tenemos que lograr nosotros es tratar de llegar a esta forma, ¿sí? Logaritmo con el argumento, su base y el resultado. Ahora, es importante identificar si este número y esta operación que están aquí pertenecen o no al argumento del logaritmo. Si volvemos a los ejercicios anteriores, fíjense que cuando yo quiero indicar que unas operaciones están incluidas en el argumento del logaritmo, uso paréntesis. Fíjense aquí también, logaritmo de x más 2, y yo quería indicar que todo esto forma parte del argumento, entonces uso paréntesis.
Si no tengo paréntesis, como es en este caso, significa que el argumento del logaritmo es solamente x al cuadrado. Ahora, ¿cómo hago para liberar el logaritmo de estas operaciones que están acá? Tengo una multiplicación y tengo una resta. Si nos acordamos de cómo se resuelven las operaciones combinadas, nos tenemos que dar cuenta que primero voy a llevar el menos 8 al otro miembro, al otro lado de la igualdad, sumando. Es decir, que en el paso siguiente a mí me debería quedar menos 3 por el logaritmo con base 3 de x al cuadrado, y esto es igual a menos 14 más 8. Vamos a resolver esto. Menos 3 por logaritmo con base 3 x al cuadrado, argumento x al cuadrado, aquí me va a quedar menos 6. Recién, en esta situación, voy a traer este 3 que está multiplicando al logaritmo, lo voy a traer dividiendo al otro lado de la igualdad. Es decir, que me va a quedar logaritmo con base 3 de x al cuadrado igual a menos 6 sobre menos 3. Ahora, fíjense que menos dividido en menos se hace positivo. Y 6 dividido en 3 es de 2. Esto va a ser logaritmo con base 3, argumento x al cuadrado, es igual a 2, positivo. Recién en esta situación, fíjense, tengo base 3, argumento x al cuadrado, resultado del logaritmo es 2. Recién aquí puedo usar la definición del logaritmo para resolver, lo cual sería de la siguiente manera. 3 elevado al cuadrado es igual a x elevado al cuadrado. Ahora, ¿cuánto vale x? Ojo cuando aparecen potencias pares. Fíjense lo que nos va a suceder. 3 al cuadrado son 9. Y esto es igual a x al cuadrado. Ahora bien, yo puedo pensar qué valores elevados al cuadrado me dan como resultado 9 positivo. Yo aquí adentro entonces voy a tener dos opciones. La primera es que x sea igual a 3 positivo. ¿Por qué? Porque si yo agarro y hago 3 elevado al cuadrado, me va a dar 9. Y la otra opción es que x tome el valor de menos 3. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tengo menos 3 elevado al cuadrado, me va a dar también como resultado 9 positivo. Entonces, aquí ya tenemos los dos resultados que corresponden a x. Vamos con otra ecuación logarítmica un poquito más rara. Fíjense, tengo 4 menos el logaritmo de x al cuadrado menos x más 4, y esto es igual a 3. Presten atención a los paréntesis que he usado para identificar que todo esto está dentro del argumento de mi logaritmo. Dentro del argumento de mi logaritmo tengo una expresión en la cual aparece x al cuadrado y x con exponente 1. Entonces, a ver, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Recuerden que cuando nosotros hablamos de una ecuación logarítmica, el logaritmo con su argumento, todo esto es un número, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros podríamos hacer, fíjense, es mover esto de la siguiente manera. Todo mi logaritmo tiene signo menos, entonces lo podría traer de este lado cambiando el signo por más. Y paso siguiente sería tomar este 3 y traerlo a este lado de la igualdad con signo menos. Ese es
una de las maneras. Es decir, que me quedaría 4 menos 3 es 1, igual al logaritmo. Esa es una manera de hacerlo. Fíjense, no se olviden, estamos acá. Me queda el logaritmo del argumento este inicial igualado a 1. Vamos a ver de qué otra manera se puede hacer esto. La manera alternativa sería, en el miembro de la izquierda tengo dos términos. Este 4, como no tiene nada escrito aquí adelante, se supone que hay un signo más. Es decir, que si yo lo quiero mover al otro lado de la igualdad, lo voy a traer con signo menos. ¿Por qué? Porque este signo que está acá es el signo de mi logaritmo. No es el signo del 4. Este signo menos es de mi logaritmo. ¿Sí? Entonces, 3 menos 4, esto sería menos 1. Y ustedes dirán, sí, pero hace rato cuando hemos resuelto nos daba que el logaritmo es igual a 1 positivo. Y sí, efectivamente tienen razón. Lo que pasa es que acá tengo este signo menos. Este signo menos es como si nosotros tuviéramos aquí adelante de mi logaritmo un menos 1 multiplicando el logaritmo haciendo que cambie de signo. Por lo cual lo que nosotros podríamos hacer con este menos 1 es traerlo dividiendo a este lado de la igualdad. Menos 1 dividido en menos 1 es el 1 positivo que teníamos originalmente. Por lo tanto, me queda que esto es logaritmo de x al cuadrado menos x más 4 igual a 1. Bueno, listo, fíjense ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo usar la definición del logaritmo? Tengo una base, tengo un argumento, tengo un resultado. El resultado de mi logaritmo es 1. La base del logaritmo no está escrita. Nosotros ya hemos hablado de esto. Cuando la base del logaritmo no está explicitada, no está escrita, significa que la base vale 10. Es un logaritmo decimal. Por lo tanto, el paso siguiente sería plantear esto como una potencia. 10, ¿de dónde saco el 10? El 10 estaba acá, nada más que no está escrito. Ese 10 es el que nosotros traemos ahora como base. 10 elevado a la potencia 1, este 1 sale del resultado del logaritmo. Esto es igual al argumento de mi logaritmo, es decir, que esto va a ser igual x al cuadrado menos x más 4. Fíjense la forma que nos está quedando. De este lado de la igualdad, y ya no hace falta ponerle paréntesis porque no tengo operaciones aquí que me estén afectando. Pero bueno, lo dejemos por ahora así. Paso siguiente, 10 elevado a la 1 sigue siendo 10. Esto es igual x al cuadrado menos x más 4. ¿Qué forma tiene lo que acabo de escribir? ¿Cómo lo podríamos resolver? ¿Qué forma tiene esto? ¿Cómo se podría resolver esta expresión, esta ecuación? Fíjense que esta es una ecuación, la podemos plantear como una ecuación de segundo grado igualando a 0. Para igualar a 0 tengo que traer este 10 restando. Es decir, que me va a quedar 0 es igual a x al cuadrado menos x más 4 menos 10. Con lo cual, nosotros podemos decir que esto es 0 es igual a x al cuadrado menos x menos 6. Ahora, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, aquí hay varias formas de hacerlo, pero bueno, vamos a usar la formulita resolvente o la fórmula de Bhaskara, que sirve para resolver ecuaciones de segundo grado. Vamos a hacer un machete entonces. Cuando yo tengo ecuaciones de segundo grado, es decir, cuando tengo ecuaciones que tienen esta forma, ax cuadrado más bx más c igual a 0, tengo una formulita que me sirve para resolver, que es esta. Y ahora, ¿cómo hago? ¿De dónde saco todas estas letras? Bueno, fíjense la forma que tiene esta ecuación, modelo que está aquí arriba. Son los a, b y c son los coeficientes de mis términos. A es el coeficiente de mi
término cuadrático, b es el coeficiente de mi término lineal y c es el término independiente. Esos tres elementos los tengo que identificar de aquí. Tengo que identificar A, B y C. A es la unidad, porque aquí adelante está el 1, pero no se lo he escrito. B es menos 1, porque aquí adelante de la X está el menos 1, nada más que al ser 1 no se lo escribe, queda solamente el signo. Y en C me queda menos 6. Entonces, ahora vamos a reemplazar. Vamos con la A. ¿Dónde aparece A? A es el 1. ¿Dónde aparece el 1 aquí? Vamos a ver. 4 por A. Aquí en este lugar va el 1. Abajo en el denominador, aquí está el 1. Vamos con B, es menos 1. B lo voy a poner acá. Menos 1, menos 1. Y C vale menos 6. Lo voy a poner aquí. Vamos a resolver esto, fíjense. Menos 1 con este menos que tengo aquí adelante me queda 1 positivo. Más menos. Raíz cuadrada. Menos 1 al cuadrado sigue siendo 1 positivo. Aquí tengo menos 4 por 1 son menos 4. Y menos 4 por menos 6 se hace positivo, es decir que voy a tener 6 por 4 son 24. Ya estoy viendo que dentro de la raíz me va a quedar un 25. Sobre 2 por 1 son 2. 1 más menos 24 y 1 son 25. Raíz cuadrada de 25 son 5 sobre 2. De aquí vamos a sacar los dos resultados. Esta es una revisión rápida. Ustedes esta parte ya la tendrían que tener bien practicada. Primer valor para x voy a tomar el signo positivo. Es decir que aquí voy a tener 1 más 5 son 6 sobre 2. El primer valor para x es 3. Segundo valor para x, ¿cuál puede ser? x2. Entonces aquí voy a tomar el signo menos. 1 menos 5 son menos 4. Sobre 2 quiere decir que esto vale menos 2. Para terminar y para dejar explicitados los valores que puede tomar x son x1 es 3, x2 es menos 2. Entonces, para que quede más claro, vamos a tomar estos dos resultados y los vamos a dejar indicados aquí. Porque recuerden que nosotros no estamos calculando aquí el valor del logaritmo, sino el valor de las incógnitas. Por eso es una ecuación logarítmica. Si nos pidieran verificar la ecuación, lo que tendríamos que hacer nosotros es reemplazar donde está x por el 3. En ambos lados voy a ponerle 3. Y luego voy a reemplazar, haciendo otro cálculo diferente, voy a reemplazar esta x y esta x por menos 2. Y voy a ver si efectivamente me da el resultado que corresponde. Vamos a tomar nuestro logaritmo original y vamos a verificar si efectivamente los valores de x son o pueden ser 3 y menos 2. Vamos con la primera parte de la verificación. Primera parte. ¿Por qué digo primera parte? Porque voy a tomar este valor para verificar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir mi ecuación logarítmica igual a como estaba antes, pero en lugar de escribir x, voy a escribir 3 al cuadrado menos 3 más 4 es igual a 3. Vamos a resolver esto que tenemos aquí adentro. 4 menos el logaritmo. Dentro del argumento voy a tener 9 menos 3 más 4 igual a 3. 9 menos 3 más 4 son, fíjense lo que me va a salir, logaritmo. 9 menos 3 son 6, más 4 son 10. El argumento de mi logaritmo me está dando 10.
Recuerden que cuando nosotros aquí en la base del logaritmo no escribimos nada, se supone que hay un número 10. También hemos indicado en una oportunidad anterior que cuando el logaritmo tiene la misma base que su argumento, todo el logaritmo completo, es decir, todo el logaritmo es igual a la unidad. Por lo tanto, me queda que 4 menos 1 tiene que ser igual a 3. Y como pueden ver, se verifica la igualdad. Vamos con la segunda parte. ¿Por qué le digo verificación segunda parte? Porque voy a usar este numerito para verificar. Bueno, vamos, fíjense, 4 menos logaritmo, paréntesis, donde aparece x, voy a escribir menos 2. Este menos 2 está elevado al cuadrado, menos, nuevamente, menos 2, más 4, igual a 3. Vamos a resolver, fíjense, 4 menos logaritmo, paréntesis, menos 2 elevado al cuadrado, 4 positivo. Este signo menos que está fuera del paréntesis hace que este menos 2 cambie y se vuelva positivo. Más 2, más 4, todo esto es igual a 3. Nuevamente, fíjense, 4 y 4 son 8, más 2 son 10. Es decir, que vuelve a suceder lo mismo. Logaritmo de 10 con base 10. Es decir, que todo este logaritmo vale 1. Por lo tanto, 4 menos 1 es igual a 3. Si terminamos de hacer la verificación, me queda que 3 es igual a 3. Y listo, aquí ya tenemos la verificación con ambos valores para x. Ese sería el ejercicio completo. Vamos a hacer otro ejercicio más. Vamos con un ejercicio un poco más complejo, donde también vamos a usar la definición del logaritmo para resolver. Pero también vamos a usar la formulita resolvente o la fórmula de Bhaskara. ¿Por qué? Porque en este caso también vamos a transformar la expresión en una ecuación cuadrática. Si prestan atención, podemos identificar que aparece esto dos veces. Logaritmo con argumento x y base 2. Ese logaritmo está elevado al cuadrado. En este lugar vuelve a aparecer logaritmo con argumento x y base 2. Esto quiere decir que nosotros podemos hacer lo que en matemáticas se llama un cambio de variable. A esa expresión le vamos a dar un nombre. Vamos a llamarle u. Es decir, que aquí nosotros tenemos que u está elevado al cuadrado. Menos 2 por u menos 8. Esto es igual a 0. Fíjense que aquí tenemos nosotros una ecuación. Si tomamos solamente esta parte de abajo, tenemos una ecuación cuadrática. El coeficiente de este término es 1. El coeficiente del término lineal es menos 2. Y el término independiente vendría a ser menos 8. Entonces, fíjense, este vendría a ser A, esto es B, y esto es C. Con lo cual puedo armar la formulita resolvente, donde vamos a ubicar nuevamente los valores de A, B y C. En este caso, fíjense que la incógnita no es X. Nuestra incógnita tiene otro nombre. Nuestra incógnita se llama U. Vamos a ponerle U, 1, 2. U, 1, 2. Ahora, los coeficientes A, B y C. A. A vale 1. Es decir, que lo tengo que poner después del 4 y aquí en el denominador. Aquí vamos a poner el valor de A, aquí vamos a poner el valor de A. En nuestro ejercicio B vale menos 2. Entonces aquí voy a poner menos 2, aquí voy a poner menos 2. Y por último me queda C. C vale menos 8. Vamos a resolver esto. Esto es igual. Menos
menos 2, me va a quedar 2 positivo, más menos. Menos 2 al cuadrado son 4. Aquí nuevamente, fíjense, tengo menos 4 por menos 8. Menos por menos es más, o sea, positivo. 32 dentro de una raíz. Todo esto va a estar sobre 2. Si se fijan, aquí ya tenemos casi resuelto esto. 32 más 4 son 36. Raíz cuadrada de 36 son 6. Todo esto va a estar sobre 2. Acuérdense que aquí tenemos dos valores para u. Este es u sub 1, u sub 2. El primer valor de u va a estar dado con el signo positivo. 2 más 6 son 8 dividido en 2 son 4. Ahora, con el signo negativo, 2 menos 6 son menos 4. Menos 4 dividido en 2 son menos 2. Es decir, que nosotros tenemos dos valores para u. Pero fíjense que todavía no hemos resuelto, no hemos encontrado el valor de x, que es el valor que necesitamos de entrada, porque a nosotros nos piden encontrar el valor de x como primera medida. ¿Cómo hacemos para encontrar el valor de x? Bueno, si se fijan bien, u representa a una expresión. U representa al logaritmo con argumento x y base 2. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que plantear para seguir trabajando. Es decir, que nosotros vamos a hacer lo siguiente. U sub 1 es igual al logaritmo de x en base 2. ¿Qué quiere decir esto? U sub 1 nosotros tenemos que el primer resultado es 4. Es decir, que 4 va a ser igual al logaritmo con base 2 y argumento x. Si lo quieren poner al revés para que no se pierdan, fíjense, logaritmo de x en base 2 es igual a 4. La solución de esto es plantear como una ecuación. 2 elevado a la potencia 4 es igual al valor de la incógnita que nosotros hemos planteado. Es decir, que x para nosotros vale 16. ¿Pero es el único valor de x? No, ese es un valor de x que va a estar dado cuando u es igual a 4. Todavía me falta calcular qué sucede cuando u vale menos 2. Es decir, u sub 2 es igual al logaritmo con base 2 y argumento x. Por lo tanto, el logaritmo con base 2 y argumento x, yo lo tengo que igualar ahora al valor de u sub 2, que en este caso es menos 2. Usando la definición de logaritmo, tenemos que 2 elevado a la potencia menos 2 es igual al otro valor de x. 2 elevado a la potencia menos 2, en primera instancia hay que invertir, es decir, que esto me va a quedar un medio, todo elevado al cuadrado es igual a x2. Un medio elevado al cuadrado es un cuarto. Y este es mi segundo valor para x.